¿Por qué todo me sale mal? Segunda parte. Es lo que vamos a hablar en esta mañana. Nosotros la semana pasada vimos dos cosas que nos enseñó el pastor Peco que tenían que ver sobre cerrar nuestros oídos al negativismo y vimos un material espectacular sobre la edificación que es parte de lo que tenemos que hacer. Y hoy hablaremos de un mal que sufre la humanidad desde hace mucho tiempo. Los tiempos han cambiado, las épocas han cambiado, los sistemas de gobiernos han cambiado y a lo largo del tiempo y de la manera en que se hacen las cosas. Este mal siempre ha estado presente. Este mal que vamos a ver hoy también se vive hoy en día desde las esferas más altas del poder hasta los asuntos domésticos y en las relaciones interpersonales. ¿Y de qué estoy hablando? De la intolerancia. Esta es una palabra que se me clavó en la cabeza hace un tiempo y como que el Señor me llevó a meditar y a masticar esta palabra y me hizo un recorrido por la historia. A mí siempre me gustó la historia porque finalmente la historia explica muchas cosas del presente. Y me gustaría desnudar en esta mañana este espíritu, atiendan bien, que se esconde detrás de las mejores ideas, de las causas nobles, justas y hasta en el nombre de Dios. Es interesante mirar a lo largo de la historia cómo la intolerancia es como el poder detrás del poder se ha movido detrás de grandes movimientos. Por ejemplo, voy a irme pero a hacer dos comentarios de lo que hay en la Biblia porque quiero avanzar más hacia esta época. Saulo de Tarso, por ejemplo, perseguía a los cristianos. Una de las características que él tenía como judío era que él era un perseguidor de los cristianos. Él después se terminó convirtiendo en cristiano, pero era un tipo sumamente intolerable. Jesucristo fue víctima de la intolerancia religiosa. Si ustedes miran las conversaciones que tenían los religiosos de la época, el nivel de intolerancia que había en esa gente era tremendo. Ahora, viniendo un poco más adelante, le quiero mostrar algunos datos históricos sobre cómo este espíritu no necesita de nada más que una buena razón para cometer crímenes. Las cruzadas, y voy a hablar del inicio de la Guerra Santa, ni más ni menos. Y les voy a hablar de todo esto porque esto explica mucho hoy por qué la gente no quiere saber nada de Dios. Porque en el nombre de Dios se han hecho muchas cosas feas. Las cruzadas fueron una serie de campañas militares impulsadas por el papado y llevadas a cabo por gran parte de la Europa latina cristiana, principalmente por la Francia de los Capetos y el Sacro Imperio Romano. Las cruzadas, con el objetivo específico inicial de restablecer el control cristiano sobre Tierra Santa, se libraron durante un periodo de casi 200 años, entre 1095 y 1291. Más tarde, otras campañas en España y Europa Oriental, de las que algunos no vieron su final hasta el siglo XV, recibieron la misma calificación. Las cruzadas fueron sostenidas principalmente contra los musulmanes, esos eran los infieles de la época, aunque también contra los eslavos paganos, judíos, cristianos ortodoxos griegos y rusos, mongoles, cátaros, husitas, valdenses, prusianos y principalmente contra los enemigos políticos de los papas. Las cruzadas tomaron votos y se les concedió la penitencia por los pecados del pasado, a menudo llamada la indulgencia. Y acá empezamos a ver cómo este espíritu, ya unos cuantos siglos adelante, ni más ni menos que en el nombre de Dios empieza a sacrificar gente. Inclusive a los mismos cristianos que vivían en toda esa zona que hoy se le conoce como la zona de Israel o Palestina. Vamos un poco más adelante, unos siglos más adelante, pero poquito nomás. La Inquisición española, de 1478 oficialmente hasta 1833, duró más de 350 años. Fue autorizada por el Papa Sixto IV. Se creó para liberar a España de los herejes y lograr la unificar la nación bajo una sola bandera, una sola corona y una sola religión. Es considerada como una de las prácticas más atroces de la historia. Juan Antonio Llorente,
que él nació en 1756 y murió en 1823, es ciertamente un personaje peculiar. Tras pertenecer él mismo a la Inquisición como comisario del Santo Oficio y secretario supernumerario de la Inquisición de Corte, escribió Historia Crítica de la Inquisición Española, para quien, este señor, el total de procesos habría rondado los 300.000, con 31.192 personas quemadas vivas. ¿Todo por qué? Porque eran herejes. Y en el nombre de Dios se perseguía a esa gente y se las prendía a fuego. Y se les hacía un juicio en el cual prácticamente no tenían derecho a la defensa. En esa misma época, la conquista de América, con ese mismo espíritu, se colonizó América a un costo de 50 y 100 millones de personas que pertenecían a los pueblos originarios. Hasta hoy los historiadores no se logran poner de acuerdo en cuánta gente fue sacrificada en el nombre de Dios. Desde que se comenzó a colonizar América del Norte, América Central y América del Sur. El genocidio americano que le dicen en el norte y lo que es el sudamericano, también de las culturas aztecas, incas, los mayas. Hasta hoy no se sabe el número. Se estima que en las minas de Bolivia murieron más de 6 millones de personas. Y todo esto es una cuestión histórica y cultural que tiene que ver y afecta demasiado nuestro presente, porque todo eso, la mayoría de esas cosas se hicieron en el nombre de Dios en contra de los infieles. Vamos a venir un poco más adelante y les voy a hablar de un caso que capaz que ustedes no conocen, el genocidio en contra de los armenios. El genocidio armenio, también llamado holocausto armenio, el gran crimen, fue la deportación forzosa y exterminio de un número indeterminado de civiles armenios, calculado aproximadamente entre 1,5 millones y 2 millones de personas por el gobierno de los jóvenes turcos en el Imperio Otomano tan solo en 7 años, entre 1915 y 1923. Intolerancia en su máxima expresión. 2 millones de personas, el 30% de la población de Paraguay exterminada en 7 años. Y esto sucedió no hace más de 100 años, entre 1915 y 1923. Un poquito más adelante, el régimen nacional socialista de Adolf Hitler, 1933-1945. En el nombre del mismo Dios y por su expreso mandato, Adolf Hitler comienza su plan de expansión en Europa invadiendo Polonia en el año 1939. Sumado a esto, debemos decir que hubieron intereses económicos por parte de Occidente para sumergir al mundo en una guerra que se cobró la vida de más de 60 millones de personas. El genocidio que cometió Hitler, más conocido contra el pueblo de Israel como Holocausto, se cobró la vida de unos 6 millones de judíos. Esas son imágenes de la época, de la euforia que provocaba el régimen nacional socialista. Y si ustedes tienen tiempo, yo aquí tengo un montón de documentos en mi computadora. Estas manifestaciones reunían a 500.000 personas. En los discursos de este señor decía: a mí Dios me ha encomendado restaurar la nación. Este señor se convirtió en la década del 30 en el pastor de los alemanes, porque les devolvió la autoestima, porque les habló de Dios y porque los guió a un sueño de grandeza. La mayoría de ellos no sabía realmente cómo eso iba a terminar. En el año 39 empieza su plan de expansión y empieza su sistemático plan de aniquilación en contra del pueblo judío, en contra de los gitanos, de los homosexuales, de cristianos y de todos aquellos que no pertenecieran a lo que él consideraba la raza aria. ¿Y saben qué tienen en común este sistema con todos los demás? La intolerancia. Hay unas imágenes de Yad Vashem. Tuve la sensación de tener el corazón vacío. Yad Vashem es el instituto que estudia, instituto y museo de estudio del Holocausto. Gracias a que los alemanes eran tan organizados, ellos tienen registrado con nombre y apellido la muerte de 4,5 millones de personas, de judíos dispersados en la Europa del Este y alrededores en esa época.
este instituto, vos entrás en el museo y haces un viaje histórico. En la puerta comenzás en los años 30, cómo vivían los judíos en Alemania y cómo a medida que fueron pasando los años, ellos te van graficando en una especie de túnel del tiempo, cómo el plan maquiavélico de Hitler quiso exterminar al pueblo de Dios. Hay lugares donde hay zapatos, ropa, pertenencias de niños, obviamente todo bien acomodado sobre vidrio. Y vos empezás a hacer ese recorrido histórico y te das cuenta del dolor, de la intolerancia en su máxima expresión que casi extermina al pueblo escogido por Dios. Y al terminar ese paseo salimos a un parque que tiene plantado una serie de árboles y donde hay una avenida que se llama la Avenida de los Justos, donde se plantan árboles en memoria de todas las personas que ayudaron al pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. Y en ese parque es donde famoso se plantó el árbol de este señor Schindler, de la lista de Schindler, en la Avenida de los Justos. Ahí hay un árbol, pero él es uno de las tantas miles de personas que ayudaron a los judíos. Y en esa plaza, yo me acuerdo que tomé una piña, el fruto de un pino, y me lo guardé en el bolso y dije, yo esto me lo voy a traer a Paraguay, y lo tengo hoy en mi oficina, y lo tengo ahí en un estante detrás de un vidrio, y siempre me recuerda ese lugar, porque de ahí ellos nos hicieron entrar, mismo en el Instituto Yad Vashem, en lo que se llama el Salón de los Espejos. El Salón de los Espejos es un lugar donde vos entrás en absoluto silencio, te dan unas instrucciones antes de entrar. Y en el Salón de los Espejos se mencionan el nombre de todos los niños asesinados por la intolerancia de ese régimen. Y vos entrás en ese lugar y lo que ves son una infinita cantidad de velas encendidas a través de unos espejos que han logrado hacer los ingenieros, y que cada una de esas velas representa la vida de cada uno de esos niños que fue sacrificado bajo este régimen de intolerancia de Adolf Hitler. En ese lugar yo me di cuenta, y ahí el Señor me empezó a hablar de este tema de la intolerancia hace poco más de un año. Ahí empecé a captar cómo funciona este tema y la relevancia que tiene a lo largo de la historia este espíritu que ha tenido a maltraer a la humanidad. Y ustedes me dicen, no, pero eso pasó ya en la Segunda Guerra Mundial. Vamos un poco más adelante. Les voy a hablar de algo que tampoco casi no se conoce, que es el genocidio en Ruanda. Como mínimo, unas 800.000 personas fueron asesinadas con machetes, cuchillos y martillos a mano del gobierno Hutu en contra de la minoría Tutsi en 1994. Ruanda es un país mayoritariamente católico. Y acá yo les voy a hablar de algo delicado y presten atención. 65% católico y 15% protestante. El involucramiento de la religión en la política contingente de Ruanda se evidencia en que el obispo de Kigali, capital del país, Vincent Nsingumba, era miembro del comité central del partido único del presidente y de su partido, el Movimiento Revolucionario Nacional para el Desarrollo, por su sigla en inglés. Miren esto, aún a pesar de la enorme presencia religiosa, un alto número de ruandeses no vaciló en participar en el genocidio demostrado hacia el fracaso la superficialidad de su educación cristiana. Ese genocidio fue llevado a cabo por miembros de iglesias católicas y evangélicas. ¿Todo por qué? En el nombre del Señor. Cuando las masacres comenzaron en 1994, ahí hay unas imágenes muy fuertes de gente que recolectaron cadáveres y no saben dónde ponerlos. Muchos tutsis y disidentes hutus buscaron refugio en las iglesias. Sin embargo, esto facilitó la labor de las patrullas del gobierno de la muerte y del ejército, que sabía dónde encontrarlos. Unos años después de todo esto que estamos viendo, imagínense, machete, cuchillo y martillo, intolerancia en su máxima expresión. En un duro mensaje conocido el 20 de marzo de 1996, ni más ni menos que el Papa Juan Pablo II admitió
oficialmente que decenas de sacerdotes religiosos y monjas de las etnias rivales participaron activamente de las matanzas consumadas en Ruanda. Todos los miembros de la iglesia que pecaron durante el genocidio deben tener el coraje de hacer frente a las consecuencias de los actos cometidos contra Dios y la humanidad, dijo Juan Pablo II en un tono marcadamente severo. Gente, esto pasó hace 19 años. ¿Y dónde queda Ruanda? Y capaz que la mayoría de nosotros no sabemos dónde queda. Pero este espíritu de intolerancia conoce la geografía, conoce las regiones, es el príncipe de maldad de este mundo y va a agarrarse de cualquier cosa para matar gente. Esto sucedió hace poco y hasta hoy quedan consecuencias de esto. Lo interesante que tiene este espíritu de la intolerancia es que siempre se manifiesta de maneras diferentes. Le voy a poner un caso también en la misma Sudáfrica. El apartheid fue el sistema de segregación racial en Sudáfrica y Namibia, entonces parte de Sudáfrica, en vigor hasta 1992. Miren esto, fue llamado así porque significa separación. En afrikaans, lengua germánica derivada del holandés, hablada principalmente en Sudáfrica y Namibia, que disponía que en ese país habían 4 tipos de personas: blancos, negros, indios y mulatos. 4 categorías. Y eso es lo que hace la intolerancia. La intolerancia lo que hace es segmenta a las personas. Determina qué clase es, qué clase no es, si es blanco, si es negro. Nelson Mandela estuvo 30 años preso bajo este régimen. Y hoy en día, después se convirtió en presidente de Sudáfrica. Y hoy en día es uno de los hombres ejemplares del siglo XX. Ahora, estudiando este tema de la intolerancia, llegamos a la fecha de hoy en día, entre tantas cosas que hay. Y le quiero hablar de la yihad islámica, que es la guerra santa de los musulmanes radicalizados en contra de los infieles. ¿Saben quiénes son los infieles para esta gente? Nosotros. Nosotros somos los infieles. Muchos conflictos actuales son calificados de yihad en su sentido de combate, de guerra, y a menudo las acciones terroristas de carácter islamista son calificadas por sus autores del mismo modo. Y escuchen esto, sin embargo, esto no es más que una apropiación indebida, y los sabios cualificados del Islam no han dejado de negar la legitimidad de tales afirmaciones. El Islam no les autoriza a ellos hacer esto, a la yihad islámica, al Islam radicalizado. Sin embargo, así como lo hizo la Iglesia Católica en su momento, en el nombre de su Dios son capaces de aniquilar a toda la humanidad. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros veamos detrás de todo esto? El espíritu de intolerancia. Estudiando la historia de la intolerancia, encontré un sinnúmero de registros históricos, que no los traje acá, que en el nombre de un ser superior, Dios, Alá u otros, o un bien superior, un bien común, se asesinaron millones de personas a lo largo de la historia. Se siguen matando personas y todo indica que continuará. Cuando estudié la historia de Ruanda, la ministra del Interior en su momento dijo, una vez que los asesinemos a todos, los problemas de Ruanda se van a terminar. Y no se separa en lo más mínimo del mismo espíritu y el mismo estilo de Adolf Hitler y de todos estos genocidios que le hablé a lo largo de la historia. Ahora, permítanme hablarles ahora, después de esta breve clase de historia, de las características de la intolerancia. La intolerancia no discrimina. Todos podemos ser víctimas de algún tipo de intolerancia. E hice una lista rápida para que ustedes se den cuenta cómo, por ejemplo, nos puede pasar. 1, solo por ser blanco, negro, judío, armenio, árabe, extranjero, eso se llama xenofobia. Vos podés ser víctima de la intolerancia. Yo soy un extranjero enamorado de Paraguay, malcriado en Paraguay. Y no ha faltado alguno, que yo he escuchado, no ha faltado algún extranjero que vino acá a hablar mal de este país. Y siempre le digo, si vos no te gusta este país, te tenés que retirar. Porque inclusive esto funciona en doble sentido. Muchas veces el odio hacia los extranjeros
que vienen y a veces los extranjeros que vienen acá y se quejan. Intolerancia por pensar, y creo que nosotros tuvimos acá en Paraguay una historia al respecto. Intolerancia por pensar diferente, por tener otras prioridades o por creer en otra doctrina política. ¿Cuánta gente se mató en Paraguay por pensar diferente? ¿Cuánta gente murió en Argentina, en Uruguay, en Brasil, tan solo por pensar diferente? Tercero, por dedicarse a algo diferente. Yo conozco la intolerancia en contra de los abogados, de los pastores, de los sacerdotes, de los artistas, de los bailarines. No, los abogados son todos unos ladrones. Acá tenemos abogados y no son ladrones. Los sacerdotes son todos unos pedófilos. No, señores, no es así. Cuarto, la intolerancia te puede suceder por no tener un título académico. Si no tenés un título, no sos nadie. Me acuerdo que una vez presenté una charla de capacitación y el tipo me dice, ¿y usted quién es para venir a enseñar esto? ¿Y saben lo que le respondí? Dije, yo vengo a enseñar esto porque esto no se enseña en la universidad. Me quedó mirando el tipo y no me dijo más nada. Obviamente que no llegamos a buen puerto, ¿verdad? Pero la intolerancia está en nuestra sociedad. Por escoger una orientación sexual diferente. Y acá no voy a decir ninguna palabra. Hay mucha gente que tiene una orientación sexual diferente y muchas veces en el nombre de Dios se le discrimina a esa gente y eso está mal. Por no tener dinero también te discriminan. No estás a mi nivel, es clasismo, el mismo espíritu. Así como en Sudáfrica, blancos, negros, mulatos, tiene un poco, tiene menos, no tiene nada. 7, por tener poco dinero. Hay gente que dice, esos ricos son todos iguales. Eso también es intolerancia, es discriminación del otro lado. Por tener un apellido, por no tener un apellido conocido. ¿Quién lo que es fulano de tal? Y estas son señales de que la intolerancia muchas veces está dentro nuestro. Siguiente. La intolerancia se impone sobre la razón, sobre el sentido común. Ayer estuve de viaje con un señor que ha circulado por varias iglesias. Y se fue a un evento de una iglesia evangélica y me dijo, mira, te voy a decir algo. Me encantó el marketing. El marketing me encantó, todo lo demás es curro. Le digo, ¿y por qué decís eso? Y empecé a hablar con esta persona que me dijo que todo lo que le parecía de eso estaba bien, pero que era para sacarle dinero a la gente. Y yo me reía porque le conozco a esa gente y a esa actividad, y después seguimos hablando un rato más. Entonces llegamos al punto y le digo, ¿vos crees que Dios tiene sentido común? Y claro, me dice, Dios no es esquizofrénico. Y muchas veces la ausencia del sentido común produce intolerancia. Muchas veces lo que falta es sentido común para analizar las cosas con criterio. La intolerancia se disfraza de razones correctas, minimizando el costo, que por lo general son vidas. El fin justifica los medios. La intolerancia usa doctrinas de orden político, religioso, para llevar a cabo sus cometidos. A la intolerancia, a este espíritu, no le interesa cuál es la doctrina, con tal de cometer su fechoría. En los últimos tiempos, hemos visto cómo la intolerancia se ha instalado en los colegios y en los deportes. Hay un caso de alumnos de un colegio que se pelean contra otro. El nivel de intolerancia en el colegio, y acá estoy bajando todo lo que dije a nuestra sociedad. Vos ves a veces las cosas que se dicen los chicos en los colegios. Te voy a matar, yo soy de tal colegio, voy a morir, le vamos a matar a todos. Y vos los escuchás y tratás de captar el espíritu que está detrás de eso y te asusta. Cerro Porteño versus Olimpia. La otra vez mataron a un hincha. Y le voy a decir algo, la intolerancia cambia hasta tu lenguaje. Yo escuché esto, se murió un cerrista, mejor uno menos. Eso es un espíritu de intolerancia. ¿Cómo va a alegrarte por la muerte de un cerrista o de un olimpista?
Gente, por favor, despertemos. No, cerro no te va a dar nada en la vida. El día que vos estés en terapia intensiva, Dios no lo permita, que tengas un accidente o que te encuentres en una situación grave, Cerro, ni Olimpia, ni nadie va a hacer nada por vos. El único que puede hacer algo es el Dios de la vida. Y muchas veces la gente es víctima de estos espíritus, de este espíritu de intolerancia. Dice, yo voy a morir luego por Olimpia. Un cerrista menos, mejor. Eso es intolerancia. Y creo que lo más grave que podemos decir sobre esto es que en las mismas familias este mal no ha desaparecido. Yo hice una síntesis histórica, social y cómo anda la intolerancia en la familia. A mí me llama tremendamente la atención cómo mi relación matrimonial con mi esposa mejoró desde el día que nosotros hicimos un pacto de amistad. Un día nos dimos cuenta que tanto ella como yo éramos sumamente tolerantes con nuestros amigos. Y sin embargo entre nosotros no nos perdonábamos ni una. El nivel de intolerancia que a veces teníamos era tremendo. Y es como que Dios le bajó así la ropita y dije, no, esto no puede ser. Este espíritu por lo menos en mi casa no va a gobernar más. Entonces hicimos un acuerdo con mi señora. Un acuerdo de, además de ser esposos, llevar un proyecto de familia adelante, ser padres, ser buenos amantes, decidimos ser amigos. Y nuestro nivel de tolerancia creció tremendamente. ¿Saben por qué? Porque desterramos de casa la intolerancia. Y ponete a pensar, si acaso la persona que está a tu lado conviviendo contigo, aún en las relaciones, hijos, padres. Yo tengo 2 hijas que están creciendo y les hablo de estas cosas. Y les digo, ¿ustedes no se dan cuenta del nivel de intolerancia que tienen en su conversación? Sí, pero... Y después que se calma se dan cuenta. Pero hay que desnudarlo. Y una vez que vos lo desnudás, tenés la victoria. Consecuencias de la intolerancia. Miren esto. Falta de tolerancia hacia casi todas las cosas que no le agradan a una persona. Genera un celo desmedido en la persona sobre un asunto en particular. La intolerancia acrecienta la intransigencia. Te volvés intransigente, verticalista, una persona prácticamente inflexible. La intolerancia limita la capacidad de pensar o de razonar. La intolerancia asesina el sentido común. Y nosotros, gente, tenemos un Dios con un gran sentido común. La intolerancia es el combustible de la soberbia. ¿Qué alimenta la soberbia? ¿Qué alimenta la arrogancia? Pónganse a pensar. La intolerancia. Las personas se autoasignan funciones jerárquicas, consecuencia de la intolerancia, o divinas que le autorizan a realizar acciones acusatorias, de juicio e inclusive violentas. Esas son las consecuencias de la intolerancia en una persona. Ahora, vamos a llevarlo esto aún más adentro, al yo personal. Señales de intolerancia en mi vida. Y acá anoté una palabra que no sé si existe, el intolerantómetro. Muy bien. Vamos a poner en práctica el intolerantómetro. Estas son frases, vamos a ver a continuación, de que muchas veces somos víctimas de este espíritu y no nos damos cuenta. No te aguanto más. No te aguanto más. ¿Alguien dijo eso alguna vez? Gracias a los honestos, ¿eh? O de repente vos estás hablando con una persona, ¿sí? Y de repente aparece uno en escena y esa persona con la que estás hablando te dice por el tercero, no soporto cuando habla esa persona, esa vocecita. No soporto. Eso es intolerancia. Otro, y yo sé que a este no le va a gustar a alguno, estos trolos de miércoles. Estos trolos. Eso es intolerancia. Yo trabajo en el rubro de la televisión, como algunos saben. En el rubro de la televisión uno aprende a respetar a todas las personas. Y vos te das cuenta que detrás de una orientación
hay una persona con una dignidad. E independientemente que yo no esté de acuerdo con alguna cosa que esa persona hace, opina o cree, yo tengo una responsabilidad delante de Dios para con esa persona. Señales de intolerancia. Estos políticos de porquería. ¿Cuántos están al tanto de los 23 políticos? A ver, levanten la mano. Pero nadie habla de los otros 22, ¿verdad? Nadie habla, porque esto que pasó ahora, gente, esto es un vuelto. Lo que se han robado un montón de senadores en los últimos años, hay un cálculo, leí hoy un artículo, hay un senador que nunca nadie lo molesta, que se robó 354 veces más de lo que gana la susodicha del personaje que estamos ahora, que está de moda. Y nadie dijo nada. Intolerantómetro, otra frase, ¿por qué no te morís? No, pastor, eso la gente no dice. Sí dice. Yo le voy a contar una anécdota. Vos esto lo traes, el por qué no te morís, lo traes de la infancia. Un día nos fuimos a vacaciones con mi hija. Mi hija más chica creo que tenía unos 5 años. En el lugar donde nos fuimos habían unas nenitas que eran argentinas. Y viste que muchas veces el que viene de Buenos Aires te quiere verdulear. ¿Qué haces vos? Vení para acá. Y justo se encontró con Ana Laura. Micaela es bastante más contemplativa, la grande. Y la chica no le molesta esa clase de gente que le quiere imponer cosas. ¿Y vos sabés lo que le dijo? Estaban discutiendo porque estaban cerrando la calle, por una calle que no pasan muchos autos, querían cobrar peaje a los autos. Entonces viene esta nena, no sé qué le dice, ¿sabés lo que le dice a Ana Laura? Prepárate para ser fea y morir. Y Micaela, un poco más grande, que tenía 7, viene corriendo, papá, no sabés, Ana Laura le dijo a esa nenita, a la argentina, prepárate para ser fea y morir. Ana Laura, vení para acá. La llamamos a cuenta. Ana Laura, ¿vos qué le dijiste? Nada. Pero acá Micaela dice que vos le dijiste algo. No, le dije que se vaya. Ana Laura, ¿qué le dijiste? Y qué fea. ¿Y qué más? Y que se va a morir, papá. ¿Y quién te enseñó eso? No sé, papá, pero se merecía luego. O sea, en Laucha tendría 5 o 6 años, más no tenía. ¿Y de dónde aprende eso? Eso está adentro, gente. Lo tenés adentro, lo tengo adentro, lo tenemos adentro. Otro, intolerantómetro. ¿Qué me importa? Y a veces que se muera. Che, ¿y fulano? No me importa. Se puede morir, que a mí no me... Intolerancia. Intolerancia. Y último, no te quiero ver nunca más. Intolerancia. Todo esto vos se lo podés decir a la persona correcta, de la manera correcta, y encima hacerlo sentir mal. Pero para eso la Biblia dice que vos necesitas sabiduría. Todos haciendo bien las cosas en la vida nos vamos a ganar enemigos. Yo el año pasado aprendí que si vos haces las cosas bien en la vida, te vas a ganar enemigos gratis. Yo antes pensé que si vos hacías las cosas bien no ibas a tener enemigos, estaba equivocado. Haciendo las cosas bien me gané algunos enemigos, de poca monta, ¿verdad? Y vos sabés que este tema de aprender a decir las cosas de la manera correcta, una vez me enteré que alguien dijo algo sobre mi persona, ¿y sabes lo que le dije? Le dije, yo dudo que una persona de la altura y la solvencia moral de fulano de tal pueda decir algo así. Seguro que usted escuchó mal, porque esa persona es una persona decente y esas palabras en su boca casi imposible poder escucharlas, ni sobre mí ni sobre nadie. ¿Cómo quedó el tipo? Una laucha. ¿Saben por qué? Porque Dios te tiene que dar la estrategia para combatir a esa gente. No tenés que pelear con sus armas porque vas a perder el partido. Los intolerantes te van a llevar a su cancha y en la cancha de la intolerancia vos no tenés la bendición de Dios. Pregunta, ¿cómo anda tu nivel de tolerancia? El tolerantómetro, ¿cómo anda? Y acá esto le cae a todos, a los hijos para con los padres, a los padres con la cosa que hacen los hijos, en el matrimonio, en la amistad.
Muchas veces hay esposas, esposos que la intolerancia en cierta área es absoluta y en otras es prácticamente, no existe. Puede ser por áreas. Gente, la intolerancia te vuelve un discriminador. Hace que metas todo en la misma bolsa. Sin embargo, la tolerancia es para que aprendas a ver lo correcto y lo incorrecto en cada acto. ¿Todos los políticos son una porquería? No. ¿Es la política una porquería? No, claro que no. Nosotros, por no estar en ese lugar, tenemos gente que no es de primera. Nosotros somos corresponsables de lo que pasa en el país. ¿Saben lo que nosotros le enseñamos a sus hijos? Que ellos van a gobernar y que ellos algún día van a sentarse en ese lugar y que tienen que hacer las cosas bien. La semana pasada hicimos el taller de los sueños. Espectacular los sueños de los pibes. Tenemos un chico que quiere ir a la NASA. Hay otro que quiere ser bombero, hay otro que quiere ser policía. Hay uno que quiere ser presidente. Imagínense. Esos son lugares donde tienen que ir las personas correctas. Yo he escuchado decir, es que los judíos son los dueños de Estados Unidos y por su culpa todo está mal. Hay una fobia en contra de los judíos inclusive en los Estados Unidos. Ahora, esto es intolerancia, escuchen. El hecho que haya judíos avaros porque los hay y sin códigos de vida y que hagan mal las cosas, no debería meterlos a todos en la misma bolsa. Ahora, ¿qué te dice la intolerancia? ¿Y qué es lo que vas a escuchar por ahí? No, los judíos quieren gobernar el mundo, los judíos se quedan con todo el oro, los judíos tienen empobrecido y se generaliza. Y eso nosotros, que tenemos un nivel de revelación y entendimiento, tenemos que estar atentos y no tragarnos el cuento que leemos o que escuchamos por ahí. Voy a cambiar el switch. Vamos a hablar de otra gente. Hay que tener cuidado con los árabes porque son musulmanes. Y los musulmanes son todos hombres bomba, islamistas, radicales. ¿Perdón? Los árabes son una raza. Ser musulmán es una creencia. Son dos cosas totalmente distintas. Vos tenés musulmanes en Egipto, tenés musulmanes en Turquía, tenés musulmanes en Israel. Hay judíos que son musulmanes. Ser musulmán es una creencia, es como ser católico. Los árabes son una raza y muchos de ellos creen en el Islam y son musulmanes. Hay árabes que son cristianos y hay muchos, por cierto. Hay comunidades árabes enteras de cristianos. Entonces, cuando nosotros decimos que los árabes son terroristas, es un grave error. Tenemos que tener cuidado con eso. Que haya algunos musulmanes radicalizados y que algunos de ellos sean árabes no hace a todos los árabes terroristas. Los árabes son los descendientes de Abraham y nuestro espíritu debería ser de anhelar que le conozcan al Dios de su antepasado, al Yahvé de la Biblia, porque son descendientes de Abraham. Entonces hay que tener cuidado con el espíritu de intolerancia. Entonces, ¿cuál es el punto de hoy? Dios quiere que practiques la tolerancia, pero con criterio. La tolerancia tiene que tener criterio. Tolerancia no significa que te vas a tragar todo el cuento. ¿Qué es la tolerancia? ¿De dónde viene esa palabra? La palabra tolerancia procede del latín tolerantia, que significa soportar. Yo creo que hace un año por ahí les hablé a ustedes del verdadero significado que tiene la palabra soportar, soporte. ¿Se acuerdan que les puse un montón de fotos? Las puertas funcionan gracias al soporte. El motor del auto funciona gracias a que tiene un soporte. Un soporte es aquello que hace que algo mayor funcione. Y eso significa que uno mengua para que el otro crezca, para que al otro le vaya bien. Y es importante entender este concepto de la tolerancia, porque estamos hablando en estas semanas de edificar a la gente, de tener menos protagonismo nosotros y darle más protagonismo a las otras personas. Eso es la tolerancia, soportar. Hace referencia al nivel de admisión o aprobación frente a aquello que es contrario a nuestro pensamiento. Se trata, en otras palabras, de la actitud que adoptamos cuando nos encontramos con algo que resulta distinto a lo que estamos acostumbrados. La tolerancia implica, en primer lugar, respeto y, en el mejor de los casos, entendimiento. Hay que destacar que, pese a que la tolerancia invita a respetar y comprender las creencias de los otros,
no supone aceptar aquellas que avasallan los derechos de los demás. Si un sujeto defiende convencido de la supremacía racial, por ejemplo, y busca el exterminio de quienes son diferentes, de ninguna manera significa que hay que tolerar su postura. Y así como muchas veces uno se encuentra con personas que son están radicalizadas y son intolerantes de su iglesia. Vos te encontrás con gente que es recontra intolerante. Y vos sabés que a esa gente yo le pedí un día al Señor, le digo, Señor, ¿cómo le respondo a esta gente? Porque primero que yo no tengo intenciones de cambiar su pensamiento. A mí, vos, Señor, no me llamaste a decirles nada. Y en tercer lugar, no quiero ser maleducado y no tengo el tiempo, así que necesito que me des una frase para sacármelos de encima rapiditos a los intolerantes religiosos que andan sueltos por ahí. Y vos sabés que un día me encontré con uno. ¿Cómo anda tu pastor? Respuesta 1, él anda mejor que nunca. Deberías llamarlo. ¿Y vos cómo andás? A mí el Señor me trata con mucho cariño. ¿Y a vos? Estábamos, hermano, en la lucha. Psst. Se le pinchó el globo. A esa gente que te persigue, lo único que le tenés que decir, el Señor me trata con cariño. El Señor es bueno. No hables de vos, habla del Señor. Eso disipa totalmente este espíritu porque no lo soporta. Porque no lo soporta. Efesios 4, 1 al 4. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, decía el apóstol, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes. ¿Y qué dice ahí? Tolerantes unos con otros. ¿En dónde? En amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay que reconciliarse con la paz, gente. Hay que hacer las paces. Hay que despojar, hay que despedir, darle la despedida a la intolerancia en nuestras vidas. Quiero compartir con ustedes, vamos a saltearnos, Dani, y este pasaje vamos al final. Hay un video que me encanta porque habla de la tolerancia. El año pasado, cuando yo estuve en Israel, nos metieron con en el curso, trajeron unos profesores de la Universidad de Harvard y de Tel Aviv. Uno de ellos era un doctor en historia persa. Los tipos tienen un estudioso del mundo persa, que hoy es Irán. Y nos enseñaron muchísimas cosas sobre los iraníes, que no son árabes, son iraníes, eran persas antes. Y aprendí un montón de cosas y me ayudó a entender cómo funcionan y cómo piensa esta gente. En ese entonces, cuando estaba uno de los compañeros, y se hablaba mucho del tema de la guerra, porque Irán está desarrollando uranio y es posible que tengan su bomba atómica, lo cual es una amenaza para Israel, porque lo único que le separa a Irán de Israel es la frontera siria, la cual hoy para Irán no es un problema. Y me llamó mucho la atención el discurso de intolerancia, tanto de los iraníes como de los líderes israelíes. Y un compañero allá en el Congreso me compartió un video de un ciudadano común y corriente como vos y como yo, que se hartó de la intolerancia de sus líderes. Y con esta frase les presento el video. Cuando la intolerancia llega a los líderes, Dios usa a gente extraordinaria que nos recuerda el valor de la tolerancia. Este señor hizo un cartel y lo puso en Facebook. I'm a graphic designer, I'm a teacher, I'm a citizen of Israel, and I need your help. Lately in the news you can hear about a war coming, a big one. Government are talking about destruction, about self-defense, like this war is not about us. 3 days ago I posted a poster on Facebook. The message was simple: Iranian, we will never bomb your country, we love you. Attached to the poster I wrote a few words. To the Iranian people, to all father, mother, children, brothers and sisters. For there to be a war between us, first we must be afraid one of each other. We must hate. I'm not afraid of you. I don't hate you. I don't even know you. No Iranian ever did me no harm. I never even met an Iranian, just one in Paris in a museum,
Nice dude. I see sometime here on the TV an Iranian. He's talking about war. I sure it does not represent all of the people of Iran. If you see someone on your TV talking about bombing you, be sure it does not represent all of the people of Israel. So within 24 hours, people start sharing the poster on their Facebook. Within 48 hours, the Iranian people start responding to the posters and share back their love to us. Hundreds of messages arriving from Iran telling the Israeli people, we love you back. The day after we were on TV, on newspaper, proving that the message was traveling fast. Okay, now we want to make sure that the message reach everybody, not only in the Facebook community, but everywhere. This is a message by the people to the people. So please donate and help us spread this message. Thank you. Vale un aplauso, ¿verdad? Un diseñador gráfico que dijo, yo no estoy de acuerdo con la intolerancia de mi líder, y puso un cartel en Facebook que dijo, iraníes, los amamos. Y esta historia es un poco más larga porque hoy en día, ¿qué pasó? Los iraníes empezaron a mandarle, porque en Irán hay tengo un amigo que es politólogo en Brasil que estuvo en Irán, y él me contó, en Irán hay algo que se llama la policía religiosa. Él estuvo en Irán, primero estuvo preso solo por llegar a Irán, y encima era invitado a la embajada, y después le dieron un mapa por donde él podía circular en Irán. En Irán hay lo que se llama la policía religiosa. Si vos sos extranjero y la policía religiosa te agarra fuera de lo que te marcaron, vas adentro. Los iraníes empezaron a contestar con fotos en Facebook, pero con sus pies, con sus manos y con la mitad de sus caras, porque le tienen miedo a la policía religiosa. Esta historia tiene una segunda parte que les invito a que la busquen en internet. Este señor estuvo en TED dando una charla y es espectacular, porque hicieron una segunda parte de la campaña y la gente en Irán ya se animó a poner su cara. Le perdió el miedo a la intolerancia religiosa de ese país y se empezó a generar algo que se llama tolerancia entre personas que no se conocen. Para ir terminando en esta mañana, pensando en por qué las cosas nos salen mal, te quiero hacer algunas preguntas. El valor que le das a la gente, el valor que vos le das a la gente, ¿quién lo determina? ¿La ley? ¿Vos no le haces daño a la gente porque le tenés miedo a la ley, a la fiscalía? ¿El valor que le das a la gente lo determina lo que piensa la sociedad de la gente? ¿O el valor que le das a la gente es el valor que Dios le da? ¿Cuál es el valor que vos le das a la gente? Este señor lo captó. Este señor captó el valor que tiene la gente. Este señor captó que el valor que tiene la gente no es el que dicen sus líderes, no es el que dice la ley escrita por humanos, ni es el que dice la sociedad. El valor de la gente es el valor que Dios dice que tiene la gente. Otra pregunta que a mí me hizo pensar mucho. ¿Cuántas invitaciones estás repartiendo para tu velorio? ¿A cuánto le gustaría tener un glorioso velorio? Un glorioso, a los 100 años, sin pañales. Uno se pasa la vida haciendo cosas que en realidad son invitaciones para el día de tu despedida. Yo no sé cuándo me van a despedir, espero que sea dentro de mucho tiempo. Pero yo ya le dije a mis hijas las canciones que quiero que se canten el día que me voy. Y está prohibido llorar porque me voy a encontrar con el Señor y va a ser una fiesta y yo voy a estar en su corazón por el resto de sus vidas y no vamos a estar separados. ¿Saben por qué? Porque ese es el Dios en el que creemos. Y yo me di cuenta de que hay mucha gente que se pasa la vida expulsando gente de su velorio. Cuando una persona querida parte, cuando una persona querida se va, ¿qué hace uno? Lo va a despedir. Lo va a despedir por respeto a su memoria, porque la Biblia dice, nunca te olvides de los amigos de tu padre. Ahí hay escondido una serie de principios espectaculares. Por respeto a la memoria y por respeto a los que quedan. Segunda pregunta, tercera en realidad. La primera es el valor que le das a la gente, ¿quién lo determina? Segundo, ¿cuántas invitaciones estás repartiendo para tu velorio? Yo les aseguro que los intolerantes
No tienen invitaciones para los velorios. ¿Saben cómo murió Hitler? Quemado por su oficial al mando. Lo prendieron fuego con nafta. ¿Saben cómo murió Stalin? ¿Cómo murió Gaddafi? No tuve tiempo de hablarle del genocidio, no sé si me lo salteé, que cometieron en Ucrania. Stalin, el enemigo de Hitler. Segunda pregunta, ¿cuál va a ser tu legado? ¿Cuál va a ser tu legado en la tierra? ¿Cómo? Y ahí viene la otra pregunta de la mano, ¿cómo querés que te recuerden? ¿Como una persona cómo? ¿Una persona tolerante o una persona intolerante? ¿Alguien que logró bajar la paz de Dios a la casa o una persona que vivió toda la vida en conflicto? ¿Por qué las cosas nos salen mal? Y a veces las cosas nos salen mal porque no nos hemos reconciliado muchas veces con la paz.